É preciso autorizar a gravação, viu, gente? Em Gorit. Sí, entonces empezamos. Buenas tardes a todos, todas, todos que nos acompañan en este segundo Congreso Internacional de Literaturas y Culturas Andinas. Caminan los Andes viajeros, forasteros, migrantes y desplazados tras los pasos de Helena Altuna. Quiero agradecer la oportunidad de participar de esta mesa panel con este grupo de jóvenes investigadores, traductores en formación, estudiantes de letras de la Universidad Federal de Bahía y que durante un periodo han participado activamente de la red de estudios andinos como miembros, ¿no? del grupo y realizando proyectos de investigación en el ámbito de, aquí en Brasil, llamamos de iniciación científica. Es como un periodo que anticipa la maestría, el doctorado, y que el alumno no llega a realizar como un estudio monográfico, pero cumple roles iniciales en el ámbito de la investigación. Entonces, cada uno de ellos realizaron un proyecto que estaba bajo mi proyecto de investigación, que se llama Sujetos Andinos en Escena, Teatro, Performance y las Dramaturgias Ausentes. Este proyecto es coordinado por mí, está como en su fase de conclusión y haciendo parte de él, tenía como estos 4 pequeños planes de trabajo. Uno que es Vida, Pasión y Muerte de la Torre Antonio, que fue desarrollado por Ana Beatriz, Nipu Tremen, Mis Antepasados, que fue el plan que desarrolló Bruno, Voces de la Tierra, que desarrolló Neildes, y Carnaval, que anticipa los 3 y que fue realizado por Sheila. Entonces, los 4 van a hablar de la experiencia que tuvieron y presentar estos resultados que creo yo no es el inicio de una trayectoria que pueden como ampliar a partir de sus deseos, ¿no? Como estudiantes de letras en el Instituto de Letras de la Universidad Federal de Bahía. Entonces, empezamos con la presentación de Ana Beatriz. Ana Beatriz, que es estudiante de la licenciatura en Letras con Lengua Extranjera Moderna. Ella fue becaria del Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica entre 2020 y 2021. Es miembro del Núcleo de Estudios de Escrituras Performáticas Andinas y de la Red de Estudios Andinos. Vamos a trabajar con el tiempo de 10 hasta 15 minutos para que puedan cada uno presentar sus resultados de investigación. ¿Está bien, Ana? Voy a compartir su pantalla. Ese es de Ana Beatriz. Hola a todos, buenas tardes a todos. Les saludo desde Salvador de Bahía. Quiero agradecer la oportunidad de participar de CILCA con mis compañeros de la red de estudios andinos. Soy Ana Beatriz, estudiante de la graduación Letras, y hice parte de la red de estudios andinos formalmente entre los años de 2020 y 2021, realizando una investigación con la orientación de la profesora Carla Damiani, y voy a presentar hoy los resultados finales de la investigación a que me dediqué como becaria en Outbeat
y voy a intentar conducir mi exposición en español. En caso de dudas, al final de la mesa estoy disponible para dárselos. Puede, próximo. Puede pasar. Gracias. En primer lugar, yo creo que es relevante señalar un poco el contexto histórico en que fue concebida la obra Vida, Pasión y Muerte de Jorge Antonio, que fue escrita en el año de 1976 y durante 12 años la Bolivia estuvo atrapada en el contexto de la dictadura militar que se inició en el país en 4 de noviembre de 1964. El golpe de Bolivia no constituyó una dictadura militar con un solo programa continuo cohesionado. Fueron 3 dictadores en la vía civil militar de carácter contrarrevolucionario. René Barrientos, Hugo Banzar y Luis García Mesa. Puede pasar. Ahora un poco sobre Vida, Pasión y Muerte de Jorge Antonio. Es interesante destacar varias características de la narración, entre ellas el escenario, el de un pequeño pueblo que se encuentra en el interior de la Bolivia. Es posible durante la lectura notar una manera muy fuerte de la influencia del costumbrismo y el regionalismo en las imágenes construidas para los personajes y sobre todo en sus hablas. En la obra tendremos la historia de Jorge Antonio desde su nacimiento hasta su muerte, acompañando muchas de sus aventuras y desventuras a lo largo de la vida. También en la historia tenemos una gran variedad de palabras y frases completas escritas. Puede retornar. Gracias. Tendremos en narrativa una gran variedad de palabras y frases completas escritas en lenguas quechua y aymara. Bolivia tiene una población fuertemente plural, además de los descendientes de españoles debido al proceso de colonización. También existe la presencia de grandes poblaciones indígenas, a diferencia del Brasil, por ejemplo, donde la población indígena lamentablemente tiene una expresividad política y social casi inexistente. Bolivia, en cambio, es un estado plurinacional hace 10 años y 2 de esos pueblos que fueron reconocidos como autónomos y terminó llamando la atención tanto por su población como por su participación en los diversos ámbitos del país, son precisamente los quechua y aymaras. También hay un estilo cómico que grita a lo largo de la narrativa y siendo utilizado para hacer una sátira con la situación política del país en la época. Y como no podía ser de otra manera, hay muchas referencias a la situación política del país, pues toda obra de arte es por naturaleza un retrato de su tiempo, de su época, y cuando tenemos detrás una crítica a la imagen es aún más nítida como en esta situación de vida que se muerte de Jorge Antonio. Aún sobre la narrativa, la composición del drama fue una creación colectiva de Teatro Luna, que se formó en el Centro Cultural Pedagógico
reportadas em Cochabamba, em Bolívia, e se trata de um processo que se baseia em a construção de um espetáculo teatral em ao texto que se construi a partir do grupo que monta a obra. Nesse processo de investigação, o imaginário dos atores é o repertório personal de cada um, os processos inconscientes e conscientes vão a definir a obra final, é o texto. Sobre a investigação e metodologia de trabalho, se realizou uma investigação sobre os conceitos de criação coletiva, uma investigação realizada em área da tradução, incluindo a participação em uma disciplina específica, o nome de LSD 93, 93, Teoria e Prática da Tradução, escrita em espanhol, e ocorreram investigações de palavras e orações complejas em los dicionários Quechua e Aymara. Sobre o desenvolvimento da planificação inicial, a tradução se levou a cabo em os 2 primeiros meses do processo, e reuniões semanais entre os estudantes, eu entrevistei a professora Carol Damiani, em las que se revisava o texto e se discutia sobre o processo de tradução, especialmente sobre as estratégias de construção do significado em las orações. Bueno, agora he aportado alguns exemplos básicos de algumas situações relacionadas com o processo prático da tradução em si. Então, de fazer mais claras as discussões que implicam o acto de traduzir e as decisões que se tomam a partir das teóricas e práticas da tradução. Em esse primeiro exemplo, o texto fluente contém a seguinte frase: aqui jovens, como se sinto mais orgulho atraer. Em uma tradução, decidimos, eu e a professora, por manter a palavra movimento como um material de origem, uma eleição hecha por el processo de estrangeirização, devido ao significado da palavra, que se refere a algo muito específico e que não se traduziria sem perder um rasgo cultural muito importante e representativo da cultura boliviana. Então, como resultado para a tradução, obtivemos aqui jovens, vou trazer mais um exercício. Próximo. Em este segundo caso, temos em auto-sequência a frase "sí, a la piernas", e aqui optamos por outro processo de forma contrária à estrangeirização, é o de la domesticação, para a tradução da palavra "se pierna". Ocorre que por el contexto se pode entender a que características se refiere ao personagem que dita el discurso, pero a tradução literal do término o mantenimento da palavra igual que sequência não transmitiria ao leitor a ideia desejada para os autores do texto dramático em uma material fonte, Por lo que terminamos optando por a domesticação e obtivemos a frase "sim, aquela
não usar. A próxima. En una traducción, a una traducción, optamos durante el proceso de investigación por la traducción de las músicas interpretadas en el drama, por la traducción de los nombres de los animales, nombres de los personajes, y optamos por mantener las referencias a localidades bolivianas, explicando la información sobre ambas en notas a pie de página. Puede pasar. En conclusión, fueron varios los conocimientos adquiridos durante la investigación, el desarrollo de vida hasta la muerte de la esposa de Jorge Antonio, que favorecieron enormemente mi formación como investigadora y traductora. Al estudiar traducción y en paralelo también realizarla, noté que a menudo se razón puede o incluso debe ver el texto de una manera que el lector de la versión traducida entienda también el trabajo, como el espectador de la obra en el fuentes. Por eso es un trabajo muy importante de divulgación y muy complejo. Y tomé esa consciência a partir do processo de tradução graças a esse projeto. Pode passar. As referências. Pode passar. Me gostaria muito de agradecer a todos por sua atenção, o apoio e a oportunidade desta apresentação. Graças. Gracias, Ana Beatriz, por la presentación y a los que nos acompañan por el chat. Pueden dejar preguntas al final también de las presentaciones. Podemos hacer un debate, ¿no? Organizar algunas preguntas más centrales que aparezcan aquí o alguna cuestión también que a mí me inquieta siempre cuando les escucho presentarse. Entonces, pero seguramente será importante que también ustedes participen de esta discusión al final. Seguimos con la presentación de Bruno Santos Nepomuceno Machado, que va a presentar el resultado de su proyecto traduciendo Nipu Tremel, un estudio sobre la historia y resistencia mapuche. Bruno, que es un ratito, estudiante de grado en licenciatura en vernáculas con lengua extranjera moderna, también en UFBA, becario de la Fundación de Amparo de la Pesquisa de Bahía, FAPES, del Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica entre 2020 y 2021. Él también es asociado, ¿no? Miembro del Núcleo de Estudios de Escrituras Performáticas Andinas y de la Red de Estudios Andinos de Brasil. Bruno, ¿puedes empezar? Voy a compartir sus slides. Solo un ratito porque cada información, Bruno. La presentación. ¿Todos me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan todos? Vale. Como ya fue dicho, me llamo Bruno Machado, estudiante de la graduación y hice parte del grupo Red de Estudios Andinos en los años de 2020-2021. Y hoy les presento el trabajo traduciendo Nipu Tremel, mis antepasados, de la compañía Kimun de Teatro Documental de Chile. Es un estudio sobre la historia y resistencia mapuche. La orientación de la profe Carla Damiani
el proyecto general de sujetos andinos en escena, como ya has hablado. Y yo haré la exposición hablando despacio mi idioma, el portugués, para que la presentación sea con más fluidez, y hablando despacio para que me entiendan bien. Y al final, como ya fue dicho, estaremos disponibles para quitar cualquier duda. Pode pasar. Voy a mirar mi pantalla de ordenador porque acá está mayor, está más grande la presentación. Depois dos quechuas e aimaras, os Mapuche representam a terceira maior população indígena da América, unindo o seu grupo central e suas 4 ramificações. Eles se situam principalmente na região da Araucania, no Chile, apesar de também estarem presentes no sudoeste da Argentina. Aqui eu trouxe a imagem da bandeira Mapuche, criada em 1992, e um mapa simplificado do que seria o território Mapuche como um todo. No fim do século XIX, sob influência de uma forte ideologia extrativista e exploratória por parte da economia e do Estado chileno, ocorre a ocupação da Araucania, um conflito entre 1860 e 1883. E com isso, os Mapuche, ao longo do século XX, se veem obrigados a realizar um longo processo de êxodo rural. Aqui as imagens, temos uma imagem desse conflito, uma gravura, na verdade, e uma outra representando um coronel chileno se reunindo com povos Mapuche. E atualmente, como reflexo desse processo histórico, um dos grandes problemas para o povo Mapuche é o problema da aculturação, daqueles que migram forçosamente para as grandes cidades e se distanciam do meio rural, onde poderia acontecer a manutenção dos seus costumes. A própria autora da obra, Paula Seguel, fala: "El teatro documental me ha permitido mirar, resignificar y reconocer mi propia historia en otras y en otros, de la mano de los dramaturgos Marisol Vega Medina y David Aranquibia Ursua. La música de Evelyn, más las voces de mujeres mapuches de distintas generaciones." Então, o teatro documental aparece como essa forma de ressignificar, olhar e reconhecer a própria história dos Mapuche por parte daqueles que já não estão mais nos centros rurais, nos centros onde essa atividade poderia ser, essa cultura poderia ter sua manutenção feita, né? Pode passar. E Nipo Tremem, a obra que nós traduzimos, é um conjunto de relatos de senhoras Mapuche, de um elenco total de 14 mulheres da comunidade Peto Moguelém Mauidade e do Clube de Idosas Flor do Inverno, ambos da comuna de El Bosque, em Santiago do Chile. E nessa obra narram-se fragmentos da história de vida dessas mulheres como testemunho da história de um país, acompanhada de uma musicalidade inspirada no resgate do patrimônio imaterial do povo Mapuche. Aqui uma foto dessa apresentação. Pode passar. Em termos mais gerais, é importante realizar um processo de tradução como esse que foi feito por conta da aproximação da visão de mundo entre uma comunidade e outra. O Brasil se aproxima do Chile quando essa tradução se efetiva. A autora da obra se aproxima de novos possíveis leitores no Brasil. E a comunidade Mapuche como um todo
se aproxima do conhecimento geral dos brasileiros. Também é importante por se configurar enquanto uma iniciativa decolonial, por parte de quem produz, traduz e lê a obra, já que há uma certa dificuldade no imaginário brasileiro de se reconhecer enquanto América Latina. Pode passar. Quanto aos objetivos, a tradução interlingual do castelhano chileno para a língua portuguesa do texto, né? Estudos acerca da tradução cultural e intersemiótica, estudos relacionados à performance e ao teatro documental, também estudos próprios da cultura mapuche, e uma reflexão crítica sobre o conceito de tradução como processo, que assim auxilia o entendimento e o acolhimento intercultural. Quanto aos métodos, dentro do processo tradutório e os seus desdobramentos, nós fizemos a leitura e o fichamento dos textos La Traducción Intercultural, Diferir y Compartir con Passionalita, de Boaventura de Souza Santos, Decir Casi Lo Mismo, de Humberto Eco, La Traducción y la Letra, o El Albergue del Lejano, de Antoine Berman, Explorando Teorias da Tradução, de Anthony Pin, Traducción y Traductología, Introducción a la Traductología, de Amparo Hurtado Albir. Quanto aos métodos, foram feitos estudos acerca da especificidade da cultura e do povo mapuche, com a leitura e fichamento dos textos La Lengua Escorada, de Rodrigo Rojas. Pode passar, professor. Aqui. La Lengua Escorada, de Rodrigo Rojas. Culturas Indígenas de Chile, de María Estegreve Vicuña. Mujeres y Pueblos Originarios, de Millaray Paimeno Morales. Manual de Lenguaje Mapuche, de José Mário Giancafio, que é um manual da língua mapuche que foi crucial para a realização da tradução. Vai passar. Quanto aos estudos, também foram feitos estudos relacionados à performance e ao teatro. Foi feita a análise da apresentação teatral gravada no YouTube, a disciplina de Teoria e Prática da Tradução Escrita em Língua Espanhola, em 2020.2, reuniões mensais também foram feitas no EPA e reuniões específicas envolvendo os planos de trabalho que também estavam fazendo tradução. Pode passar. Quanto aos resultados, nós trazemos a teoria de Anthony Pin, quando ele disse que para resolvermos um problema de tradução, existe um modelo, de certa forma, implícito, que seria optar pelo procedimento da tradução literal e, de acordo com o que o tradutor julga adequado, optar pela estrangeirização ou domesticação daquele termo, expressão ou frase que a literalidade não deu conta de traduzir. Pode passar. E para que essa decisão entre estrangeirização e domesticação sejam decisões conscientes e corretas, é fundamental de que haja uma atenção especial ao modo de tradução, já que se trata de uma produção com diversos traços indígenas que já foram traduzidos para o espanhol chileno e agora vão passar por um novo processo de tradução, dessa vez do espanhol para o português brasileiro. E o cuidado principal, nesse momento, é o de evitar ao máximo todo tipo de deformação, ou ao menos aquelas deformações entre a deformação que digo entre o texto original e o texto traduzido. Pelo menos evitar as deformações que ofendem, reduzem ou generalizam excessivamente a imagem do povo mapuche frente aos demais grupos em contato. Pode passar. E o importante nesse momento, como fala Humberto Eco, é negociar sentido, ritmo, forma e efeito de cada um dos termos, como eu disse antes,
que a literalidade não deu conta de traduzir. Para isso, são necessários esses estudos étnicos sobre e pelos Mapuche, isso é muito importante, a percepção de quais elementos são mais determinantes e importantes para estarem em posição de prioridade durante essas negociações. Manter o que é importante significa respeitar a intenção da autora, como fala Antoine Habermas. E, ao escrever o texto, dessa forma, se realiza uma boa tradução. Pode passar. Aqui, nós trazemos os produtos gerados na pesquisa, onde eu trouxe alguns trechos originais e traduzidos. Nesse caso, nós destacamos as palavras ruca, lamningen e chapelacuchas. Ruca e chapelacuchas são palavras com uma carga etimológica muito forte. Não existe uma correspondência dessas duas palavras, uma correspondência direta com palavras em português, porque elas são próprias da cultura Mapuche. Então, a essas palavras, nós adicionamos notas de rodapé, e aquelas palavras em Mapudungun que possuem uma tradução direta com o português, palavras que podem ser substituídas realmente por outras palavras, nós colocamos entre esses colchetes a tradução logo ao lado, para também não atrapalhar o ritmo da leitura do leitor, no caso. Pode passar. Um outro exemplo de momentos em que a gente optou por essa estrangeirização foi no momento em que as atrizes e testemunhas se apresentam. Elas sempre falam Inche, o seu nome, Ingen. Tani Kauen, para o nome do seu pai, e Tani Nyukeyen, para o nome da sua mãe. Todas fazem exatamente a mesma coisa. E nós optamos pela estrangeirização, assim como a estrangeirização dos termos anteriores, porque isso é propositalmente falado no decorrer da peça. Se a peça foi pensada para um público falante de espanhol e esses textos foram mantidos em Mapudungun, que é a língua Mapuche, então nós decidimos também manter essas, entre aspas, estranhezas. Pode passar. Mas também fizemos o processo de domesticação de alguns elementos estilísticos regionais para a aproximação do leitor, como o acipo, na verdade o po, que Carmen Sayhueque fala em diversos momentos. Esse po nós entendemos como quase como uma gíria das senhoras, e nós traduzimos também para esse, digamos, modo de falar brasileiro e muito mais de Salvador da Bahia, que é o né, essa partícula né, que nós utilizamos como um conectivo, um final de frase, basicamente falando. E pode passar. Quanto às conclusões, é muito enriquecedor para os movimentos de resistência brasileiros receber essa narrativa e perceber que outras comunidades vivenciam situações distintas por naturezas óbvias, como a distância geográfica e a distância cultural, mas também muito próximas, por naturezas talvez não tão óbvias, mas ainda assim muito presentes, como as questões de trabalho e gênero, que são faladas na obra de Putremén e no texto Cernana em Chile, de Ana Millareu Hernández. E também é importante porque se configura enquanto uma iniciativa decolonial por parte de quem traduz, produz e lê a obra, já que aqui nós estamos fomentando diálogos com uma comunidade bastante invisibilizada por diversos fatores. E com isso, a tradução se confirma como um veículo para uma troca de saberes e percepção geral de que somos mais parecidos com os nossos vizinhos, entre comillas, sul-americanos, do que diferentes.
Pode passar. Aqui, nossas referências. Pode passar. Y es eso. Me gustaría dar las muchísimas gracias a la organización del CIUCA por esta gran oportunidad. Gracias, Bruno, por su presentación. Ah, espero las preguntas, ¿no? Al final para que Bruno también pueda dialogar con ustedes que asisten a las ponencias. Y también aviso a los que están en esta mesa que ya está el formulario de asistencia para los que participan y asisten a la exposición, ¿sí? Seguimos con la presentación de nuestra tercera ponente, que es Neildes Aquino. Neildes realizó el proyecto, ¿no? Traduciendo Voces de la Tierra, creación colectiva del Teatro Itinerante del Sol. Neildes, que es estudiante de licenciatura en Letras, Lengua Extranjera, Moderna o Clásica con Español en la Universidad Federal de Bahía, y también fue becaria en el Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica, integrante del Núcleo de Estudios de Escrituras Performáticas Andinas y de la Red de Estudios Andinos. También contará con igualmente entre 10 hasta 15 minutos. Neildes, y voy a compartir sus slides un ratito para que empieces. Un ratito. Ya está, Neildes, puedes empezar. Olá, olá, boas tardes a todos. Quero agradecer a oportunidade de participar de CIRCA com meus companheiros da Rede de Estudos Andinos. Haré la exposição hablando em despacio mi idioma, el português, para que possam compreender o que é fundamental na ponência. Meu nome é Neildes, e venho apresentar os resultados, né, junto à pesquisa PIBID, traduzindo Vozes de la Terra, criação coletiva de teatro itinerante do Sol, tendo como tutora Carla Damiani. Pode passar. Realizei, né, a tradução em espanhol para castelhano, desculpe, gente, do castelhano para o castelhano colombiano para o português do Brasil, do texto, né, que eu já falei, Vozes de la Terra, sobre a reflexão sobre conceptação e tradução, início estudo relacionado às performances a partir de uma abordagem e foco da representação das cosmogônicas e a anunciação do sujeito andino. Pode passar, professor. Vai voltar. O grupo, né? O grupo foi criado em 1982, na cidade de Santo André, na Colômbia, por Beatriz Camargo, atriz e diretora, que há 39 anos leva sua apresentação teatral para dentro das comunidades. O processo de criação coletiva. Todas as apresentações são criadas e representadas nesse processo de criação coletiva, que é a criação, todo o grupo se reúne para fazer criar as peças
e montar os personagens. A apresentação de cada ato é bastante criativo também. Os cenários são compostos pelas pinturas, né? Esculturas, projeções de imagens em uma grande tela, onde são retratados os povos da América Latina. O próprio grupo, ele escreve as peças, eles montam o cenário e também eles produzem e encenam. Pode passar. Aqui eu trouxe uma imagem, né, do grupo, uma apresentação do grupo itinerante de Sol, é 20º Encontro Internacional de Arte Cênica para celebrar a Terra. Essa é uma foto do grupo. Pode passar, professora. E aqui eu trouxe também a imagem do grupo, a foto dos personagens, dos integrantes do grupo. E essa senhora sentada na cadeira aí ao meio é Beatriz Camargo. Pode passar. Sobre o texto. A peça, né, ela vai apresentar de forma bem lúdica a história de Simão Bolívar. Desde sua infância, sua partida da Quinta, né, de Pedro Alexandrino, até essa vida adulta. Vão passar um momento, né, de sofrimento de Simão Bolívar, que foi um grande revolucionário venezuelano, de família rica, dono de vários escravizados, e ele gasta toda a sua fortuna nessa trajetória, né, pela busca da independência dos territórios que atualmente é a República da Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Panamá e Peru. E a peça também vai retratar o sofrimento e a violência, né, que sofreram os afrodescendentes, os africanos que foram escravizados, os indígenas e os povos que viviam sob o domínio da coroa espanhola, que sofreu ao longo de séculos sob essa dominação. O texto também vai retratar como Bolívia, né, se tornou presidente de um presidente também de perdão, um presidente e também um importante líder nesse movimento, né, pela independência da América Latina. Pode passar. O texto ele está dividido em 3 atos ou círculos. O primeiro é o ciclo de la ira. São encenados os momentos de dor e sofrimento vivido por Bolívar devido à morte de sua mãe, Concepção Palácio, e de sua esposa e primeiro amor, Maria Teresa del Toro. El ciclo del dolor de las cartas são os momentos de dificuldades na vida de Simão Bolívar, que ele enfrenta durante as batalhas pela independência da América, onde ele só se comunicava por cartas. El ciclo de la ternura são os momentos de alegria e momentos felizes que ele viveu com sua esposa, né, Maria Teresa, e tempo depois com sua amante, Manuela. Pode passar. Esses são os personagens, né? Os personagens, né, da trama eu coloquei que a Mãe Terra que aparece como uma das cosmovisões, né? Simão Bolívar, Manuela, que é sua amante, Hermes, que leva as mensagens, né, as cartas, que é o mensageiro das cartas, que é passado de Bolívar para Manuela, que vão se comunicando entre o pessoal que estava com ele nesse intuito da independência. A Eros, que é uma das cosmovisões, a morte também, a mãe dele, a madre de Bolívar, Maria Teresa a esposa é Concepção e Palácio, que é sua mãe,
Fanny, que é sua prima, que tem um caso amoroso também com Bolívar. A escravizada Hipólita, que é uma escrava que faz tanto tempo, faz parte da vida de Bolívar, dessa infância, quando a mãe morre, ela vira como fosse uma segunda mãe de Bolívar, ela é quem cria Bolívar. Jaime Tormes é marido de Manuela, que sabe do caso dela com Bolívar. Van Pant e Van então, também faz parte do grupo que está com Bolívar pela independência. E aí ele vai mostrando as outras pessoas que está dentro do texto, que são todos, fazem parte dessa trajetória. Pode passar, professor. E aqui é a primeira moeda venezuelana. Era chamada primeiro de Bolívar, depois passou-se a ser Bolívar Forte, e depois, com o tempo, virou o Bolívar Soberano. E, enfim, vai se tornar um Bolívar digital. É o que se espera, né? Segundo o Banco do país. Pode passar. Os métodos de investigação. Foram feitas pesquisas biográficas sobre o grupo, Associação Cultural e Ambiental, Grupo Teatro Itinerante de Sol. Utilizamos como aportes teóricos os textos de Humberto Eco, de 2017, ou 2007, Antônio Berman, de 2007, Patrícia Pavy, de 2015, que faz abordagens teóricas interlingüal, intersemiótica e o estrangeirismo, a tradução teatral e a tradução intercultural. Por meio da leitura dos textos motivadores, foi possível desenvolver o meu trabalho de tradução. Pesquisa também biográfica especializada sobre estudos pós-coloniais, especialmente o livro de Carolina Ortiz Fernandes, 2014, e pesquisa sobre os personagens da obra, que são personagens históricos. Pode passar. Os problemas e as soluções. As palavras desconhecidas, foram encontradas várias palavras desconhecidas durante a tradução. E buscamos, para realizar essa pesquisa, entre o espanhol, e o português, buscamos termos da língua portuguesa que atribuíssem equivalência de significado na língua espanhola e quechua, para que dessa forma não ocorresse a perca de ideias que estavam sendo transmitidas pela obra. As variantes da língua espanhola faladas também na Colômbia, procuramos ter alguns termos também que se adequassem. Já também a presença de leques relacionados à língua cultural indígena, como Abiyala. Abiyala, na língua do povo Cuna, significa terra viva. E aí foi um dos termos também que foi difícil também para ser encontrado esse termo, que é um termo indígena. Não é conhecido por a gente aqui do Brasil, né? Pelas pessoas aqui, só pelo pessoal lá, né? E a xamã também, que são pinturas feitas de tapetes que retratam a história de um povo. Também usando estratégia também tradutórias, pesquisa em dicionários bilíngues, dicionários físicos, a fim de determinar alguns significados adequados, né? Alguns termos. Para palavras desconhecidas, utilizamos também as notas de rodapé. Pode passar. Essa palavra também, códice, foi uma palavra também que foi difícil também a gente encontrar o termo, mas depois, com o tempo, a gente viu que eram fibras. Era uma fibra milenar que eles usavam para fazer tipo livros. Como daqui o códice é um livro composto por várias hojas de papiro ou similar, com conteúdo escrito à mão, que era apilado, enquadernado, firrado em um molde e com... Dá para ver aqui esse pedaço não. Então, na verdade, eles pegam essa fibra e constituíam livros
que contam a história da sua tribo. Vai passar para você. E a xamã também é uma fibra milenar, que também tem na Amazônia. Depois, na nossa pesquisa, descobrimos que aqui tem esse axamã, que são, na verdade, eles vão pegar essa fibra e fazer tipo um mural contando a história dos seus antepassados, a história de sua tribo, em figuras, em desenhos, que é feito nessa, a fibra é seca, é transformada em tipo um papel, e aí eles vão fazer essa imagem, um tapetezinho, vai passar. Essa aqui é a foto do Yaxamã, para vocês visualizarem como é mais ou menos ele, os areográficos, os desenhos, né, que eles mostram contando a história do lugar. Pode passar, professora. E essa aqui também foi difícil também, essa tacambi, que é uma serpente também, que não é conhecida aqui no nosso país. A gente só pesquisando que a gente descobriu que é na língua indígena que fala essa tacambi, né? Também vai passar. E as considerações finais, né? Que através dessa pesquisa foi possível desenvolver meu aprendizado sobre o Lex, sobre a cultura, as tradições dos povos representados na obra. Também foi possível também, né, aprender um pouco da história da independência da República da Bolívia, da Colômbia, do Equador, do Panamá, Peru, da Venezuela, e sobre também a história de Simão Bolívar, né, que foi um dos líderes importantes no decorrer dessa independência, que no final de tudo foi uma independência que não deu muito certo. E também gostaria de agradecer a instituição, né, da UFBA, o PIBIC, pela bolsa, e a UNUEPA, o grupo de pesquisa, qual participamos, e a professora e meus colegas, né? E muitas graças, é um gosto participar do CICA e lhe agradeço lá a oportunidade. Muchas gracias. Gracias, Neildis, por la presentación. Seguimos con la última, que es Sheila de Jesús Rocha, que también es estudiante, ¿no?, del Instituto de Letras de la Universidad Federal de Bahía, graduada en licenciatura, fue becaria en el Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica en 2019-2020. En junio de 2021, defendió el trabajo de conclusión de curso con el tema En verso y música, una traducción para cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Y es integrante del Núcleo de Estudios de Escrituras Performáticas Andinas y de la Red de Estudios Andinos. Sheila va a exponer sobre su proyecto Traduciendo Carnaval de Miguel Ángel Vallejo Sameshima, Fiesta y Memoria Traumática. Sheila, ¿está sin micrófono? Hola, buenas tardes a todos. Les saludo desde Salvador de Bahia. Es un gusto participar de CIRCA y les agradezco. Soy Sheila, estudiante del grado, y hice parte de la red de estudios andinos formalmente entre los años 2019 y 2020. Realizando investigaciones bajo la orientación de la profesora Carla. Voy a presentarles los resultados finales de la investigación a que me dediqué como becaria en el programa de iniciación científica de la UFBA.
En caso de dudas, al final estoy disponible para quitárselas. Traducción de Carnaval de Miguel Ángel Vallejos, Sameshima, né, proyecto Sujeto Andinos, en escena, teatro, performance y las dramaturgias ausentes, y Plano, traduciendo Carnaval 2018, de Miguel Ángel Vallejos Sameshima, Fiesta y Memoria Traumática. Aquí en la introducción, el Carnaval, né, 2018, es un texto dramático hecho para el teatro. La investigación fue realizada a partir de los estudios de traducción cultural y etersemiótica, traducción interlingual, teatral, intergestual e intercultural. Además de... Perdón, es que Sí, nosotros no vemos el segundo slide. No sé si los demás ven porque para mí no aparece. aquí está apareciendo normal aquí. No sé qué pasa. Aquí para nosotros no, pero no hay problema, puede seguir su presentación. Para nosotros aún sigue el 1, ¿verdad? Aquí está en el 2. No sé qué pasó. Sí, él no cambia. ¿No cambia? Voy a intentar. Presentar. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Está viendo? No, Sheila, sigue el primer. ¿Pasó por el Pero 2? no te preocupes, yo voy, no sé, ¿quieres que yo utilice lo que tengo yo? Sí, sí, puede ser. Ya, pero puedes seguir presentando que yo voy arreglando acá. Y trata de, Certo, por favor, certo. detener el compartir tela para que yo pueda compartir. Sí, sí. Sí, pero puedes seguir hablando a partir de lo que tiene porque para que no quedamos en silencio Sí, sí. hasta que yo me encuentre. La investigación, volviendo, introducción, la investigación fue realizada a partir de los estudios de traducción cultural e intersemiótica, traducción interlingual, teatral, intergestual y intercultural. Además de la traducción interlingual de texto dramático del castellano para el portugués brasileño, también se realizó su análisis. Durante la investigación utilizamos primeiro o Teatro no Cruzamento de Culturas de Patrícia Pavis, 2015, que trata de teorías culturales en el ámbito de escenificación teatral. Segundo, Oficina de Tradução de Rosemary Arrojo, 2007, que nos dijo que dos textos no serán iguales jamás entre ellos luego de un proceso traductorio, y Qué difícil es ser Dios, de Carlos Iván de Gregori, 2013, que trae estudios sobre el conflicto armado interno. Para realizarse esa traducción interlingual de texto, es importante interpretar los signos verbales, conocer perfectamente la lengua del dramaturgo, usar palabras populares y observar el discurso. Todo ese trabajo de traducción de la obra Carnaval tuvo la pretensión de divulgar la cultura andina peruana para el público brasileño. En resumen, la obra teatral Carnaval muestra dos personajes en una partida de cartas que conversan entre sí sobre los acontecimientos vividos en un poblado
andino-peruano, recordando los días felices de carnaval y la familia. En la obra hay 5 personajes: Fano, César, fantasma Raquel, esposa de Fano, fantasma Carlos, hijo de César, y fantasma Melita, hija de Carlos. Carnaval presenta episodios también que se sucedieron durante el periodo del conflicto armado interno de Perú entre los años 1980 y 2000. Aquí en el conflicto armado interno de Perú, vemos que en ese contexto se sucedió el país una violencia generalizada que partiendo de la guerrilla maoísta del Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, y de las acciones contrasubversivas de los militares, que culminó con muertes de decenas de millares de indígenas. Esta pieza, como producto artístico, contribuye en la construcción de la memoria y de la identidad cultural andina, por la manera como ese pasado es traído al debate, y a partir del contexto íntimo familiar. Esta es la pieza Carnaval 2018, un montaje del texto realizada por la Asociación de Artistas Aficionados. Esta es la foto de Luis Felipe. Aquí en los objetivos de la investigación fue iniciar estudios relacionados a la performance y al teatro a partir de una perspectiva con el foco en la representación y enunciación de sujetos andinos, en el caso, sujetos andinos peruanos, estudiar las particularidades de rituales y performances andinas presentes en eventos en que hay gestos de creación y expresión, como fiestas, peregrinajes y escenificaciones orales y míticas, observando su relación con el espacio, locales y ambientes de memoria, y con el tiempo, calendarios no occidentales. Ahí tenemos otros objetivos que es realizar una traducción interlingual de castellano-peruano en su variedad andina para la lengua portuguesa del texto dramático, iniciar estudios de traducción cultural e intersemiótica, considerando el par castellano, portugués y las relaciones entre la literatura y las artes escénicas, realizar una reflexión crítica sobre el concepto de traducción como un proceso que auxilia el entendimiento y la acogida intercultural. Aquí tenemos los métodos que, primero, acercamiento interdisciplinar del texto dramático a partir de las lecturas y de las lecturas que parten de distintas disciplinas, artes escénicos, estudios andinos, antropología, ciencias sociales y estudio de traducción. La metodología se da en la lectura, hacer fichas de los textos, en los encuentros de orientación y principalmente en la práctica de la traducción. Utilizamos como materiales soporte Dicionário Bilingüe Pereira Couto, 2002, y Monolingüe, Dicionário Prático del Estudiante, RAI, y el Dicionário de Portugués de Holanda Ferreira, 2008. Dicionário Quechua, Dicionário Online Ling y Online de Portugués. Además, durante la traducción se elaboran unos glosarios de termos de la lengua quechua y también de termos quechualizados. Aquí tienen una información que no he dicho anteriormente, que el texto dramático posee 53 páginas. Esta es una cita del texto fuente y de la traducción que pertenece al personaje César. Puse en destaque esta palabra cero con el color rojo para explicarles
porque puse colina, que también está en color rojo en mi traducción. Pues para algunas personas, la palabra cero también significa montaña. Vamos a ver, según el diccionario monolingüe práctico del estudiante 2011, cero significa una elevación del terreno aislada y de cierta altura menor que una montaña. Ya el diccionario bilingüe de Pereira Couto 2002, cero significa cero en portugués, colina, outeiro, etc. Y Dicionário de Português de Holanda Pereira 2008, cero significa colina. Pues casi nadie aquí en Brasil usa mucho la palabra cero, ¿no? Entonces puse colina en su significado por su significado y por ser una palabra más conocida por los hablantes brasileños. Tenemos dos ejemplos propios de la cultura andina peruana y la lengua quechua aquí, que fueron mantenidas, que es cortamonte y maná. En este caso puse una nota a pie de página de las palabras explicando lo que sería. Y aquí vamos a ver sus significados, que cortamonte, que es el primero, también llamado de Inhusa, Tubamonte, es una celebración de carnaval practicada en el Perú que consiste en adornar el árbol con regalos y poner a su alrededor las personas para bailar. Acompañados por una banda, la comunidad es desafiada a cortar este árbol hasta que se caiga, de modo a tornar accesibles los regalos que están presos en sus ramas. Y el segundo es un maná, es un adverbio quechua que refuerza la negatividad, que en portugués es de jeito nenhum. Aquí tenemos una cita de personaje, texto fuente también, la traducida del personaje fantasma Carlos, ¿no? Que muestra el fragmento del poema de Escúsa. En toda la obra, este personaje declama fragmentos de algunos poetas famosos. También puse una nota a pie de página para explicar a los lectores quién él es, el autor, ¿no? Y el título, ¿no?, del poema. Aquí haré la lectura del original, después la traducción, para ver cómo se queda, cómo se quedó, ¿sí? Íbamos a vivir toda la vida juntos, íbamos a morir toda la muerte juntos. Adiós, no sé si sabe lo que quiere decir adiós. Adiós quiere decir ya no mirarse nunca, escribió poeta Escúsa. Y en portugués, íamos viver toda a vida juntos, íamos morrer toda a morte juntos. Adeus. Não sei se sabe o que quer dizer adeus. Adeus quer dizer agora, nunca mais se olhar. Escreveu o poeta Escúsa. Então, pongo esta nota sobre el autor y también el título del poema. Aquí otro tenemos algunas palabras quechuas o quechualizadas que fueron traducidas y también mantenidas. Las traducidas son cachaco, chacra, taita, huacra, con sus respectivas traducciones al lado. Y las mantenidas, ananao, misti, millay, huayno, pongos, taitacha, etc. Aquí son celebraciones de carnaval, ¿no? El carnaval de Ayacucho y el carnaval de San Pablo, que fueron consideradas como patrimonio cultural de la nación.
Y también esta es también Patrimonio Cultural de la Nación, Carnaval de Abancay. Esta es la imagen del cortamonte. Lectura dramática. Estos son dos carteles de la sesión de lectura dramática que divulgamos en las redes sociales. En este evento contamos con la participación especial del escritor dramaturgo Miguel Ángel Vallejo Sameshima y de la directora de la pieza Carnaval, que estrenó en 2018 en Lima, Perú, Mirela Quispe Ramos. Al final de la traducción realizamos la lectura dramática en forma remota, utilizando la plataforma Google Meet y con la participación de los integrantes del NUEPA haciendo las voces de los personajes. Esta lectura fue importante para que todos pudiéramos ver y escuchar el texto en portugués brasileño y además saber cómo fue la aceptación de nuestros lectores y asistentes. Conclusión, con este trabajo presento las elecciones tomadas como traductora investigadora, además de divulgar la cultura andina a través del texto dramático para el público brasileño. La traducción forneció subsidios para desarrollar mi formación como traductora investigadora, pero principalmente en relación al objeto de estudios que condiciona un saber especializado sobre la cultura andina, sobre la lengua quechua y sobre la historia reciente del Perú. Mis referencias y los agradecimientos al apoyo. Muchas gracias. Gracias, Sheila. Sí, podemos abrir finalmente para los que quieran hacer preguntas a los expositores, o si quieren hacer algún comentario, sugerencias, críticas, porque justamente cuando les propuse a los cuatro que hiciéramos esta mesa panel, era como intento de abrir los procesos de investigación de cada uno, ¿no? Porque son procesos ya terminados. Sin embargo, como son jóvenes investigadores, pueden volver a desarrollar más de lo que hicieron ahí a partir de esa iniciativa de empezar por la traducción, que es una manera de acercarse a los textos, ¿no? Y conocer cada uno de ellos, porque cada cual estaba investigando sobre un contexto político específico, sobre una variedad del castellano específico, y cuando unimos todos para hacer las lecturas dramáticas, era interesante, pero a veces también carecía de un poco de repertorio, ¿no? De esos repertorios más, digamos, del contacto con personas, con hispanohablantes de estos países. Entonces íbamos mucho a las redes sociales o al internet para recoger muestras, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de la investigación de Ana Beatriz, que está en los años 70 de Bolivia, algunas expresiones que están ahí, coloquialismo, ya son muy antiguas, incluso para rescatar y actualizarlas nos daba mucho trabajo. Entonces, abro a los que quieran hablar, hacer preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. están? Buenas tardes o buen día. Estamos a mitad del día. Bueno, muchas gracias. No, lamentablemente no pude escuchar todas las ponencias. Solamente le pude prestar atención a la de Sheila. Pero bueno, quiero en primer lugar felicitarlos y felicitarlas por este precioso trabajo que hacen, ¿no? De traducir, de poner el sentido en otra lengua, ¿no? Que ya es una tarea
compleja, que demanda mucha sensibilidad además, ¿no? Y mucho respeto. Así que eso quiero expresarles mi admiración por esa tarea. Y además veo que no solamente es la traducción desde el castellano, desde el español, sino también utilizando palabras en quechua, ¿sí? No sé si en aymara, en otros casos, pero bueno, es complejizar un montón de situaciones y de mundos, ¿no? Eso me parece que es valiosísimo. Pensaba preguntarles dos cosas. La primera, ¿cuánto tiempo lleva hacer este tipo de traducciones? ¿No? Me imagino que es bastante, porque como decía recién Carla, es todo un rastreo, es un sondeo por las redes y por otros textos. Bueno, eso me gustaría que me conteste alguien si quiere. Y después la otra pregunta tiene que ver con las emociones, ¿no? Con las sensaciones que les quedan después de hacer la traducción, ¿no? Porque además, en algunos casos, no sé si en todos, lamentablemente no pude escuchar, pero son temas que abordan la violencia, que abordan momentos muy duros, ¿no? Que tal vez no puedan ser expresados, ¿no? En sí mismos, con la palabra, y tal vez sea necesario, bueno, ahí el gesto, ¿no? Es más universal, me parece, pero ¿cómo, qué pasa por ustedes cuando terminan esas traducciones o esos momentos, ¿no? de tanta tensión, de tanta situación dolorosa? Quem quiser, gente, responder, Sheila, Ana, podem responder em português devagar, que acredito que Florência pode compreender. Yo puedo, si pudiera. ¿Puedo? Sobre el tiempo, voy a intentar hablar en español. Sobre el tiempo, yo creo que no existe tiempo disponible para hacer una traducción así por completo, porque siempre van a aparecer otros términos, otras posibilidades. Entonces, nosotros que digo yo, Neildes y Ana, teníamos un año para el proyecto. Entonces, teníamos un año. Teníamos que hacer en un año. Entonces, la traducción nunca se termina. Se deja como está, aceptámosla como está, pero sí, ¿sabes? Podríamos una vida entera caminando por diferentes posibilidades, diferentes traducciones. Entonces, incluso es algo muy, muy lindo del trabajo, porque nunca se termina. Siempre se puede, ¿sabe? Y sobre la sensación, en mi trabajo, particularmente eso, me puso a pensar cómo son próximas las realidades que para mí no eran tan próximas. Problemas en mi trabajo particularmente es problemas de género, problemas de explotación de trabajo, que ocurren mucho en Brasil
con los pueblos originarios de África y también con los pueblos originarios del propio territorio brasileño. Lo que ocurre acá también ocurre en Chile, un vecino entre muchas aspas, porque es el único país que no hace frontera con el Brasil en América del Sur. Entonces, es una sensación de espanto con lo cuánto es próximo, al menos para mí, que no esperaba tanta proximidad. Y es eso. Bueno, Bruno, muchas gracias por la respuesta. Sí, acuerdo con vos en esto último que decías, ¿no? Con respecto a, bueno, ¿qué nos pasa cuando estamos, en mi caso, leyendo nada más? Ojalá pudiera hacer alguna traducción, pero no ese reconocimiento de la cercanía y ese ponerse en la piel del otro, ¿no? Me parece que, bueno, pienso que es mucho más intenso cuando están traduciendo, ¿no? Cuando están haciendo esa traducción, porque están trabajando justamente con el sentido de la palabra, ¿no? Y ponerle la palabra justa, la palabra exacta, ¿no? O la más precisa o la que más se acerca. Así que bueno, muchas gracias, gracias. Yo que agradezco. Y sobre la emoción, Sheila, ¿quieres hablar? O Ana Beatriz, o Neilis. Es que el tiempo también, como ha dicho el colega, ¿no? No sabemos así es con exactitud, ¿no? Porque tenemos un año, como he dicho también, ¿no? Entonces, durante este año tiene que hacer la traducción. Y la primera cosa que cuando, en caso yo, no sé si todas las personas hacen de esa manera, es que cuando no es solo traducir palabras, tenemos que incorporar, no sé si existe la palabra en español, incorporar el personaje, toda la escena, ver, imaginar todo. Entonces, ver la palabra exacta para la escena, las escenas, ¿no? Entonces, no es solo traducir palabras por palabras, ¿no? Y sobre, así, lo que siento después de haber hecho la traducción, es que primero es triste ver tanta violencia, ¿no? que ocurre en determinadas escenas. Tenemos los fantasmas después que mata la chica. Entonces es triste, ¿no? Pero que déjame feliz es que estoy pasando ese trabajo de traducción completo y pasando la cultura también quechua, andina a la lengua quechua, y para las personas brasileñas, para poder conocer, ¿no? la cultura y la lengua también. Eso me deja más feliz. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por contar esta parte que tiene que ver también con la intimidad, ¿no? Con ese momento tan sensible. Les agradezco, te agradezco mucho, Carla, que hayas preparado esta mesa, que se hayan animado a presentarse y contarnos, ¿sí? Mostrarnos
todo este proceso. Muchas gracias. De nada, Florencia, y bueno, creo que sobre todo es un gran incentivo para que ellos caminen, ¿no? En esa trayectoria que es la investigación, porque las iniciaciones científicas aquí en UFBA funcionan como con este plazo, ¿no? Muchas veces cuando terminan, por ejemplo, terminaron su plan de trabajo y ya no tienen más vínculo con la red, o sea, siguen participando de algunos eventos para promocionar, ¿no? El trabajo que hicieron, presentar los resultados, pero ya se cumplió un año de beca y termina. Entonces, a veces no tenemos cómo dar secuencia al trabajo. Otras veces sí, pero en este caso sobre todo Ana, Bruno y Neildes ya está terminando, pero Bruno y Ana son muy jóvenes, ellos recién ingresaron al curso de graduación, entonces se puede decir que fue su primera experiencia en la investigación. Y bueno, que presenten y que hagan todo un esfuerzo para, ¿no? para traer este resultado es lo que también me alegra bastante y que puedan seguir con este ímpetu de estudiar un tema. ¿Alguien más tiene preguntas? No sé si hay tiempo, porque empezamos 20 minutos tarde, entonces ya estaríamos con 20 minutos también de tiempo más, ¿no? A lo que nos tocaba. ¿Podemos terminar la mesa? ¿Sí? Le agradezco entonces Florencia, Bettina, a Mauro, que son los organizadores del Muchas segundo gracias, Florencia. Congreso de Literaturas y Culturas Andinas, este año, ¿no? Con el tema de viajeros, forasteros, migrantes y desplazados tras los pasos de Elena Altuna. Ya también cerrando el propio Congreso, porque tenemos 2 más actividades este día, y a los que asisten a la mesa, les invito a que sigan acompañando la programación. Gracias, Florencia. Gracias, Ana Beatriz, Sheila, Bruno, Gracias, muchas Neildes por la gracias. confianza, Gracias. Estela y Belén Gracias. por ayudarnos aquí en la exposición. Gracias. Esta mesa, como las demás, van a quedar grabadas y alojadas en el canal de la facultad de YouTube. Yo creo que es un aporte muy valioso y vamos a hacerla circular, ¿sí? Ah, qué bien. Así Sí. es. Así que bueno, quedamos en contacto además, porque